Gloria al Señor. Qué maravilloso es leer esta porción de la palabra de Dios, donde es un verbo. El verbo ve a donde el faraón, o anda, o entra al palacio del faraón. Hermanos, es un mandato, es una ordenanza, es una gran comisión, como la de Jesucristo, cuando nos dice que vayamos por todo el mundo y que prediquemos su santo evangelio a toda criatura. Qué maravilloso, porque seguido de eso, Él también nos da las señales de los milagros para que nos crean. Y estas señales seguirán en los que me creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hollarán serpientes y escorpiones y no les pasará nada. Comerán cosas mortíferas y también no nos van a hacer daño. Sobre los enfermos impondremos manos y estos sanarán. Hermanos, qué maravilla. Cómo me recuerda la gran comisión esta sección de estudio número 15, que se llama Ve, anda, camina, entra. Vete al lugar más lleno de paganismo, más lleno de toda clase de inmundicia, que es el palacio del faraón, de regreso a Egipto. Vamos a orar, hermanos, porque esta es una enseñanza maravillosa, que es la doctrina básica del Evangelio de Jesucristo, para que aprendamos nosotros a tener ese valor y esa firmeza que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, le damos inmensas gracias, porque esto sucedió hace 3.400 años. Y hace 2.000 años nos dio la misma ordenanza. Y hasta este día se ha repetido en los corazones, ha hecho eco en millones de corazones de hijos suyos, de cristianos, que hemos obedecido este mandato. Y hemos dejado una huella en este mundo que habla como una señal viva, palpable, tocante al mandato de la gran comisión. En el nombre sagrado, en el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, vamos a meditar en algunos aspectos maravillosos de esta sección de estudio número 15, que se llama Bo. Amén. Todos decimos amén, ¿verdad? Qué lindo, qué hermoso esto, hermanos. Fíjese que les voy a explicar. Esta sección de estudio está relacionada con la número 14, pero podríamos decir, la continuación directa, ¿verdad? No se cambia el relato, no se cambia el ambiente, no se cambia el lugar, sino que es sencillamente terminar una labor que se comenzó en el libro del Éxodo y enfáticamente en Baerá o Bayerá, que es me aparecí a Moisés para darle la ordenanza de que era necesario que se presentara ante el faraón y que no le tuviera miedo, porque es lógico, pues, un ser humano, que si saben ellos que yo asesiné, me tienen como un traidor a la patria, traidor a todo el linaje real faraónico. No, ya murió los que te perseguían, ahora es un nuevo faraón. Entonces, hermanos, toda esta dedicación que Dios tiene con tu vida es el cuidado y la protección de Dios. Él no nos va a arriesgar, valemos su sangre, somos sus vasos para honrar su nombre. Sabe que somos de barro, que sabe que podemos tener hendiduritas, resquebrajarnos, pero no destruirnos. Él nos repara con su divino poder y su divina misericordia, hace que aquel jarrito que está pues drenando agua y que ya no sirve más que para la basura, el Señor vuelve otra vez a amasar barro y repara la vasija que somos nosotros. Así con Moisés.
Nosotros vemos aquí 3 etapas de Moisés. En la primera etapa, los primeros 40 años como príncipe, como un príncipe del reino faraónico, del imperio más poderoso del mundo conocido, el imperio de Misraim, que quiere decir entre el sol y la sombra, entre la luz y la oscuridad, estrechez también. Recuerden que cada palabra puede tener diferente significado, pero todos vinculan con la misma idea. Estrechez es como un lugar donde ni siquiera hay un espacio para escapar. Esta estrechez es la que tenían los hijos de Israel cuando estaban en esclavitud, porque ellos cayeron en los faraones criollos, digamos, los que tenían la sangre real. Anteriormente, José había gobernado con los Hicsos. Los Hicsos es una etnia que dominó a estos faraones de linaje y ellos tomaron las riendas de Egipto por 200 años y pues ahí vemos nosotros que el Señor arregló todo un panorama de plataforma cultural para hacer historia, la historia del hijo de Jacobo. El retorno de Israel, de Canaán, venir por primera vez a Egipto, porque él no había entrado a Egipto. Él había ido al norte, a Siria, al norte. Entonces ahí vemos nosotros que este encuentro maravilloso de José, que lo estudiamos en Génesis con su papá, la muerte de su papá, la muerte de Moisés, todo eso ya había pasado. Aquí estamos ya que los faraones del linaje habían vencido a los Hicsos, a los faraones Hicsos en una gran batalla, y ellos volvieron a tomar las riendas y es como dijeron, no es posible que extranjeros nos sigan gobernando, aquí vamos a gobernar nosotros. Y fue así como tomaron de rehenes, de prisioneros, de esclavos al pueblo de Israel y los hicieron trabajar haciendo silos, haciendo edificios, haciendo santuarios, pero de barro. Aquí dice claramente la palabra que no hacían santuarios de piedra como las pirámides, no que de barro, hasta ahí sabemos. Bueno, entonces hermanos, aquí tenemos que Dios levanta un líder de la clase de levita, el levita que Moisés es rescatado de las aguas, que su madre, según los arqueólogos, los investigadores, es Hatshepsut, la madre postiza, y Jocabed, la madre biológica. Lo maravilloso de esta historia es que él se crió bajo los principios, bajo las bases doctrinarias hebreas. Por eso que a los primeros 40 años él decidió ir a ver a su pueblo. O sea que fue. Dios le puso en el corazón ir y fue. También caminó, ¿verdad?, a ver al norte de la capital del imperio egipcio, que ahora es Cairo. Entonces en esa época estaba cercana a Cairo, por ahí por la zona esa misma, y él caminó hacia el norte y llegó donde estaban sus hermanos. Sabemos que la historia habla que él tuvo un percance, golpeó tan fuerte a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos que lo mató. Es bien diferente matar a asesinar. Asesinar es con alevosía, con ventaja y con planificación. Esto fue una defensa que hizo para que no matara, para que no asesinara a su hermano hebreo. Pero esto le causó que fuera él conocido como un hombre violento, como un hombre peligroso, y se regó
rápidamente la noticia del asesinato al grado que se lo echaron en cara el mismo día siguiente. Entonces se llegó a los oídos del faraón a través de los capataces y el faraón dictó sentencia de muerte para Moisés. De Moisés empezó su huida del continente africano, donde queda Egipto, y pasó por el mar, donde posteriormente Dios iba a abrirlo milagrosamente para la península del Sinaí, donde hay una cordillera que se llama la cordillera del Sinaí o Montes Horeb. Hermanos, en este momento, en esta sección de estudio, pues ya avanzamos la historia del pueblo de Israel. Estamos ya en la etapa de Moisés, el hacedor de milagros. Bueno, Moisés tipo de Cristo. El primer profeta que se registra en la Torá, que Dios le dio la facultad de hacer milagros, es Moisés. Moisés, primer profeta levantado por Dios, con señales, con maravillas y prodigios, para que estas señales, estos milagros y estas maravillas hablaran de quién es su Dios, de quién es el yo soy, el Eye, Esher Eye, yo soy el que seré revelado. ¿Ver? Yo soy el gran yo soy el mismo de ayer, ahora y por los siglos. Todo eso cabe, hermanos, en esta revelación tan portentosa del capítulo 3, donde Dios se da a conocer, y el capítulo 6, que Dios sigue dándose a conocer a Moisés. Porque en esta etapa, como él mismo le dice, que él no se había dado a conocer de la manera como se dio a conocer con Moisés. Él solo se había dado a conocer como el Shaddai, como el proveedor, como el que ve y iré. Pero en este caso a Moisés, como lo estaba levantando como profeta, con la vara de Dios, porque la vara que tiró Moisés se convirtió en la vara de Dios, la señal del Dios. La vara hablaba en el sentido que hacía según la ordenanza que Moisés había recibido de Dios: hoy harás esto, harás lo otro, y Moisés obedecía, y él, delante de todo el séquito de magos, agoreros, adivinos, hechiceros, él hacía los milagros a través de la vara de Dios, así le llama la Biblia. Entonces tomemos nota, hermanos, que esta lección nos lleva a Cristo directamente. El profeta más grande de todos los profetas, el profeta de profetas, igual a Moisés, que Dios levantó hace 2000 años, Jesucristo. Lógicamente aquel tenía sangre de Leví, tenía sangre humana, Jesucristo tiene sangre divina. Entonces aquí vemos un levantón espiritual único, incomparable. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Unigénito. A nadie más se le puede decir eso. Un solo gen. Unigénito. El único gen divino que ha tenido un ser humano lo ha tenido Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí vemos que las plagas son los milagros. Y ustedes me van a decir: hermana, pero ¿cómo es posible que Dios destruya toda una nación y se vayan niños, ancianitos, paralíticos? Imagino que había un montón de gente hasta discapacitada que no tenían nada que ver con este endurecimiento del corazón del faraón. Pero hermanos, los juicios del Señor son perfectos, rectos, y no los podemos poner por tela de juicio. Nuestra mente finita, nuestra mente maliciosa, nuestra mente que no es la de Cristo va a pensar así. Pero ¿cómo voy a creer yo que Dios? Ay, hermana, si es que ese hombre, mire, ustedes son de los que piensan quizás que el diablo se puede convertir, hermanos. El diablo ya no se puede convertir, ni los ángeles malvados. Tomaron una decisión para la eternidad. Es por eso que tenemos que tener gran cuidado
con las doctrinas que solo predican que Dios todo lo perdona y que todo es misericordia y que el juicio como que no existe. Aquí podemos ver, hermanos, quién es nuestro Dios. Y si usted no se convence que Dios también, Él tiene el poder, la autoridad y el dominio para hacer juicios terribles, pues aquí lo vemos palpable. El primer libro, donde hay juicios terribles de Dios, donde hay milagros portentosos y maravillosos a través de un solo hombre, a través de Moisés. Que Moisés no podía hablar, sí, pero fíjese que desde el momento que Dios le da la boca a usted y le da el entendimiento para gesticular palabras, ¿usted cree que Dios no tiene el poder para hacer lo que hable con denuedo? Claro que sí. Entonces, todas las justificaciones que usted diga, es que no tengo tiempo para servir, es que yo no puedo hablar, es que cómo voy a ir yo, cómo lo voy a hacer yo, no tengo el dinero para levantar una iglesia, no tengo el dinero para irme a las misiones, todo eso, hermanos, no vale. Porque aquí lo demuestra Dios con Moisés. Él lo demuestra, que Él le puso excusa. Es más, Él se molestó con Moisés. Aquí dice en la Biblia, que se enojó Diotis. Porque Moisés, entonces vino Dios y dijo, vaya, pues a este lo voy a convencer. Lo voy a convencer que las señales que le voy a dar, lo voy a autorizar, lo voy a empoderar, lo voy a comisionar y lo voy a enviar con mi poder, con mi gloria. Entonces van a temer al Dios de Moisés. Y le dice, pero yo solito, no, y te voy a poner a levita, tu hermano el levita, le dice. Así lo señala, como el levita, a Aarón. Va, está bien, dije aquí. Entonces, eso es lo bonito, que de dos en dos, hermano. De dos, porque si uno cae, el otro lo recoge. Entonces aquí vemos, hermanos, que las plagas se fueron recrudeciendo. Y son 10. Fíjese que estuve en un lugar dando una clase, ¿va? Y habían unos profesionales y le dije yo, pero nunca imaginé que no respondieran. Bueno, vamos a recordar una historia, le dije. Vamos a recordar la historia de Moisés con todos los milagros que Dios hizo a través de la vara de Moisés, que la vara de Dios. ¿Cuántas plagas? Yo los traté como niños y eran profesionales, eran médicos odontólogos y otros constructores que estaban ahí. ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto? Inmediatamente me levantó la mano uno y sí, ¿cuántas, doctor? 7 me dijo. 7, le dije yo. A mí me quería dar un poquito de risa, pero no me reí. ¿Y por qué dice 7? Bueno, porque eso es lo que se me vino a la cabeza cuando estuve estudiando las plagas en teología. Ay, estudió teología, sí. Pero fíjese que no son 7. Pues son 12. No, tampoco. Aquí no es de adivinanza. ¿Sabe cuántas son? ¿Cuántas? 10. Bueno, solo 3 me hicieron falta. Miren, hermano, estas tres que le hicieron falta a este doctor odontólogo son las que vamos a estudiar ahorita. Porque aquí en la sección de estudio que se le apareció, que es la número 14, llegamos hasta la plaga número 7. No, 7. Ya estoy igual a aquel del... Ay, Dios mío, solo 3 dije que le hicieron falta. Bueno, sigamos. Aquí están las 3 últimas plagas. Y las 3 últimas plagas, hermanitos, cubre la sección de estudio. Vamos a ir aquí. Fíjense bien. Desde el capítulo 10, del versículo 1, hasta el capítulo 13, al versículo 16. Aquí nos vamos a encontrar con una gloria de glorias en esta sección de estudio. Porque las plagas son señales de juicio, son milagros de juicio. Y las 3 últimas
¿verdad? Así, bueno, podemos repasarlas. Voy a retroceder a la sección de estudio 14 de que se apareció y aquí las tenemos. La primera plaga, hermanos, es la plaga de sangre y los magos la imitaron. La segunda plaga es la de las ranas y los magos la imitaron. Y el faraón le pidió a que las retiraran y las ranas desaparecieron. Yo creo que cuando hubo la sangre en todos los lugares de agua, el Nilo y todos los afluentes de agua, las ranas salieron saltando por todos lados y esa se convirtió en la segunda plaga. Luego después, hasta ahí pudieron imitar los magos. Después sigue la de los piojos y mosquitos. Entonces, los mismos magos dijeron, esa no, hagan más piojos y mosquitos, no la podemos hacer. Más bien dijo, el dedo de Dios ha hecho esto. Y hubo remordimiento en el faraón. Fíjense que el faraón comenzó con un corazón un poco sensible, porque aquí hasta tuvo remordimiento. ¿Cómo podemos entender que Dios endureció el corazón del faraón? Esto ha sido motivo de estudio. ¿Cómo podemos entender? Bueno, ya lo vamos a entender, ya les voy a dar una explicación sabia. Pueden haber más. Y todas son válidas siempre y cuando se basen en la palabra de Dios y en quién es Dios, de acuerdo a la Biblia. Luego la plaga número 4, la de moscas. El faraón promete que los va a dejar ir, pero no cumple. Ya ven que al principio el corazoncito del faraón estaba como que sí, que no. Después la plaga 5 es la plaga de la muerte del ganado y el corazón del faraón se endureció. Aquí aparece ya el endurecimiento. Hermanitos, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender a la plaga 5? Que muchas pruebas no vienen solas, viene una tras otra, tras otra. Tropezamos con una piedra y tropezamos con 2 piedras, de ahí nos vamos a estrellar en una gran montaña. Y eso no nos da a nosotros el corazón de endurecerlo, sino que Dios permite las pruebas para que tu corazón se derrita como una cera por el dolor. O tu corazón tan soberbio, tan prepotente, las pruebas comienzan, no, esto ya va a pasar. No, viene otra, ay, yo pensé que hasta aquí iba a llegar. De ahí viene otra peor, ay, no. Y se endurece el corazón. ¿Cómo es posible que a mí, que aquí, que haya? Es aquí donde tenemos que aprender la humanidad pecadora que todos tenemos y con la cual luchamos. Que me pasó esto, y yo que quería ir a servir, y yo que quería dar esto, ya no pude porque esto, mire hermana, fíjese que no me había pasado, pero como dije, voy a hacer esto, mire lo que me ha pasado, no hermanita, ya va a pasar, ay, si me vino otra peor, ay, que se me murió aquí, y empezamos a poner un montón de pruebas y como que la prueba es la que nos endurece el corazón en lugar de ablandarlo. Así como Dios puede hacer derretir mi corazón como una cera, porque el Espíritu me lo va a hacer derretir, así también mi soberbia, mi prepotencia, aparta al Espíritu Santo y empiezo a renegar y el corazón no se hace como cera, se hace como piedra. El barro se vuelve piedra porque ya no hay agua del Espíritu, ya no hay agua de lágrimas, de arrepentimiento, ya está la mente de esa persona, está obcecada, está necia, está llena de ira, llena de cólera y es ahí donde se endurece el corazón. Y es por eso nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que en mi familia hubo milagro? Y fíjese que después ni gracia, al momentito de la prueba, ahí sí, estaban algo blandito, algo, como el queso del Salvador, el duro, blando, blandito, que dicen que son en todo el mundo no existe otro queso más que
el nombre del queso salvadoreño que se llama duro, blando y blandito. No sé, no, es una cosa terrible. El duro es blando y es blandito. Pues así muchas veces, hermanos, está nuestro corazón como humanos, perversos, mentirosos, soberbios, malvados, que en lugar de derretirnos como cera nuestro corazón y que sea de carne, lo hacemos como piedra. Y usted cree que Dios, que es Dios con nosotros y sin nosotros, nos va a estar contemplando y nos va a estar... No, hermanos, Dios nos va a dejar. Así dice Romanos 1, nos deja. Ahí da su carita, la vuelve para otros que sí, humildes y sencillos de corazón, que sí quieren caminar correctamente. Entonces, vamos a las 6, las úlceras, ¿verdad? Que es el salpullido. Las 7, que ahí nos quedamos, los granizos. Estos son de fuego. Mire, yo he estado en lugares donde el cielo tira granizos, pero todos son de hielo. Y en los únicos lugares donde hay granizo o piedras de fuego son cuando los volcanes explotan o los meteoritos que destruyen gran cantidad de la tierra. Estos granizos eran de fuego, eran misiles que Dios mandó por medio de ángeles. Ahora vamos a ir a las 3 últimas plagas. Entonces sería la plaga 8, que es la plaga del escarabajo. Entonces el corazón, fíjese bien, que desde la plaga 5, él endurece el corazón. La plaga 6 lo endurece más, la plaga 7 lo endurece aún más, se vuelve más malcriado, más testarudo, más obcecado, más necio. Este faraón, Dios mío, qué hombre, ¿verdad? En lugar de ablandarse y pensar en el ancianito, pensar en su tía, en su abuelita, en su lo que sea, el abuelito. Él no, él pensaba en su yo, en su soberbia, que él iba a vencer a Dios. Va, que siga adelante. Entonces la número 8 es la de las langostas, y el corazón del faraón se vuelve aún más maligno. Pero aquí le pide a Moisés, le dice, mira, hagamos un trato, pues. Ajá. Se han comido todo el cultivo y si vos no paras esto, no, pero es que Dios dice que deja salir al pueblo, va, que se vayan los hombres, pero que queden las mujeres y los animales. Ah, no, le dijo Moisés, te voy a retirar la plaga porque viene otra peor, porque no querés entender que estás peleando con el dueño del universo. Ah, pues mandala. ¿Y qué mandó? 6 días de oscuridad. 6 días de oscuridad, los cuales 3 días no se pudieron mover. Para nada, quedaron inmóviles porque la oscuridad era como una gelatina, dicen algunos sabios. Era algo tan oscuro que no podían ver absolutamente nada. Entonces, hermanos, esa es la plaga número 9, y la número 10, que está en este estudio, pues es la muerte de los primogénitos. Y aquí podemos decir, hermana, pero ¿cómo Dios mató a tanto bebé? Si es que no fue Dios, fue el faraón. Si bien hubiera podido pararlo todo dejando ir al pueblo. Entonces Dios decidió dejar ese corazón a las anchas de la soberbia y de la mentira y la prepotencia. Y ahí está el resultado. Así le va a la gente que odia a Israel. Entre más odio tiene, como dijo la primer ministra en la guerra de 1973, Golda Meir, dijo, si tan solo los palestinos amaran más a los niños a sus niños que el odio que nos tienen a nosotros. Puede más el odio que le tienen los palestinos a Israel, y yo lo hablo claramente porque eso sale en los diarios, son los reportajes. Aquí no estoy hablando, es un odio, y ustedes lo saben, las escuelas enseñan odio. Ahí están, yo le he visto documentales por todos lados y reportes por todos lados. Es que no es una cosa que la hermana lo que dice, no, eso es lo que se vive. Si tan solo los palestinos amaran más a sus niños, más que el odio que nos tienen, aquí habría paz. Pero el odio, hermano, crece. Dice que Hebreos
12:14 dice que la raíz de seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor, porque si no, si tienes una raíz de amargura, entonces vas a perder la gracia de la salvación. Y hermanos, esa raíz de amargura se vuelve un gran árbol, se vuelve una raíz que se llena todo sentimiento está lleno de raíz de amargura. Así estaba Faraón, hasta que le tocaron al primogénito, ¿verdad? Le tocaron la fibra más íntima y fue que dejó salir al pueblo judío. Entonces aquí podemos sacar, para terminar, las siguientes conclusiones. Primero, que no se puede pelear usted con Dios. Va a quedar derrotado, va a quedar destruido, va a quedar en ruina, va a quedar muerto para la eternidad, va a quedar acabado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No endurecer el corazón, no poner tanto pretexto. Me recuerdo en las clases de misiones, cuando tenemos las exposiciones de los misioneros, ¿verdad? Han vendido, tal como está escrito, su casa, sus bienes, y se han ido porque no hay quien les ayude. Mire, hermana, yo anduve de iglesia en iglesia y pues $100 me salió de todos los que unos me van a dar 10, otros 5, otros me van a dar 15, pero con eso no puedo vivir. Pero ya decidí vender mi herencia e irme. Porque, hermanos, el que quiere hacer la voluntad de Dios y el llamado de Dios lo hace con dinero o sin dinero. Pero el que quiere poner pretexto, que mire lo fiel que voy a tener que ir a comprar la comida del perrito, pero no puedo llegar, hermana, disculpe. Que mire que fíjese que el gato se me enfermó y lo tengo que llevar al veterinario. Que mire de que mi abuelita me acuerdo que en la universidad, aburridos estaban de ver las notificaciones que la abuelita se había muerto y que por eso no se habían presentado los parciales. Y cuando llegaban, mira que no vine al parcial porque tal cosa, tal otra, pero aquí traigo el certificado que mi abuelita se murió. Ya, ese de mi abuelita se murió, se lo podían los profesores. Mira, otro que viene que la abuelita se le murió. Miren, aquí viven matando a las pobres abuelitas de una manera increíble. Y hermanos, todos son inventos, pretextos y falsedades de firmas y de documentos que hacían para poder salir adelante de la falla que han tenido. Pero bien, esas son cosas, se puede decir, que ni relevantes, son de profesionales. Pero cuando ponemos pretextos para servirle a Dios, que anteponemos cualquier cosa vanidosa, cualquier cosa que la podemos hacer otro día. No, pero es el día del culto que tenemos el compromiso. Y ese día es el que no podemos venir. Hermano, de todas maneras, Dios con nosotros y sin nosotros, Él es Dios. Y si nosotros le fallamos, Él va a buscar otra persona que nos sustituya. Si eso no. Sí, y de todas maneras, vamos a tener que morir y vamos a tener que ir a dar cuentas, toda la humanidad. Entonces, eso no es preocupación para Dios. La preocupación tiene que ser de nosotros. Entonces, aquí tenemos a un Moisés, a un profeta, el hacedor de milagros con la vara de Dios. 1300 años después vino Jesucristo, el profeta de profetas, hacedor de milagros con el poder de Dios. Aquí tenemos que toda la naturaleza está bajo el control de Dios. Él puede romper las leyes de la naturaleza para su gloria. Y Él puede hacer lo que es posible para el hombre es posible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces, hermanos, aquí tenemos una porción de estudio tan maravillosa donde nos lleva a la Pascua, y que es el capítulo 12. Como aquí ya les dije de dónde a dónde, porque les he hecho más bien un relato, que es del capítulo 10 al capítulo 13, y aquí en medio de esto tenemos la Pascua de Dios. Porque después de esa gloriosa fiesta, que es de la doctrina fundamental del cristianismo y del judaísmo, porque el Dios del judaísmo es el que se ve en el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó
de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Entonces aquí en la Pascua es lo que más se repite. Y no solo en la Pascua, en panes sin levadura, en las primicias de la resurrección, en Pentecostés. Posteriormente se repite en el día del juicio, que se recuerda que las trompetas, después en Yom Kippur y finalmente en tabernáculos, que son las cabañas que recuerdan la permanencia de 40 años de los hijos de Israel en desierto del Sinaí. Bueno, mis amados hermanos, les voy a leer nada más una porción y dice así en la Pascua, que es Éxodo 12, y dice así, el 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Amén. Bueno, hermano, aquí habla del Cordero de Pascua. Las indicaciones precisas cómo se tenía que asar el corderito, tipo de Cristo, tipo de la pasión de Cristo, tipo de la redención y tipo de la salvación de la esclavitud. Así es que, hermanos, por la sangre bendita en los dinteles de las casas judíitas, fueron salvados de la muerte de los primogénitos. Ahora, nosotros somos las primicias de Dios. Las naciones tienen las primicias a través de Cristo. Y por su sangre bendita, nosotros somos salvados de la muerte eterna. Porque el que muere en Cristo no muere, sino que vivirá eternamente. Que Dios me los bendiga, amada familia. Los esperamos en esta maravillosa enseñanza el día de mañana, donde vamos a seguir pues relatando y dando esas proclamas de fe que son los que nos dan vida y vida en abundancia. Shabbat Shalom, amada familia.